soldados, pero la guerra es un proceso de organización, un proceso de institucionalización muy grande. Para poder llevar 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 soldados a un campo de batalla, darles de comer, darles balas, darles uniformes, se necesita una institución detrás de ese ejército. En América Latina casi no ha existido. Entonces, no solamente que las élites no se ven compitiendo, sino que esas mismas élites no tienen la capacidad de organizar esos elementos de violencia del tamaño de ejército. Y el tercer factor que tenemos que considerar es el factor, vamos a llamarlos, imperial, que primero es la Pax Británica y segundo es la Pax Americana, que en un sentido es casi como ha ocurrido con la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, que existe una especie de paraguas, ¿no?, imperial arriba de las naciones de América Latina, que no permitiría ese tipo de conflicto, que no permitiría que un conflicto entre dos países destruyera la orden internacional. Y eso tiene que ver más que nada con el factor que América Latina se desarrolla como actor político, como actor económico, con visión hacia afuera, con visión de venderle productos primarios al resto del mundo, con visión de ser legitimada por países externos, no por ser legitimada por factores domésticos y no desarrollar mercados domésticos. O sea, una paz internacional que se ajusta, se acomoda a los órdenes crecientes del orden internacional, digamos, externo a América Latina, donde están los poderes europeos, el surgimiento de los Estados Unidos, pero también tener un papel, tener algo que ver el hecho de que las fronteras además sean asumidas por las élites y asumidas como algo dado, pero no algo que tenga que pelearse ni tenga que definirse a través de la guerra. Sí, lo que pasa en América Latina es muy interesante. Se aceptan las fronteras porque como casi ninguno de los estados el control político llega a las fronteras, ¿cómo puedes tener conflictos sobre fronteras a las cuales casi no llegas? Entonces, se aceptan esas fronteras porque ningún estado controla mucho más su capital o una o dos provincias. Entonces, no tienes lo que pasa en muchas guerras, que la presencia de dos estados lleguen a estar al lado, lleguen a estar en conflicto. Como los estados aceptan esas fronteras porque ninguno de ellos puede controlar el estado que ya tiene, mucho menos el territorio del vecino. El único caso, de nuevo, la gran excepción, es el caso de Chile, que sí puede ampliarse, que sí puede controlar aún más territorio de lo que tiene. Uno puede leer en ese contexto algo que muy seguramente usted lo ha afirmado en algunos de sus trabajos, y es que este siglo XIX y la escasez de guerras internacionales, estas fronteras definidas por herencias más jurídicas que bélicas, son la perpetuación de una especie de dependencia. Y claro, en ese contexto uno podría decir que desapareció el Imperio Español, pero aparecieron varias metrópolis para gobernar América Latina: Washington, París, Londres e incluso Madrid. Sí, que América Latina en un sentido, y esto es parte de la tragedia de América Latina, nunca ha sido un continente en sí mismo. Siempre ha sido casi una parte pequeña en muchos casos, de otros imperios, de otros círculos políticos. El centro político de verdad no ha sido, ni el centro económico ha sido en América Central o América Latina, sino el centro del poder siempre ha estado afuera, sea económico, poniendo los precios del cobre, poniendo el precio del café, lo que sea político, dándole razón, dándole legitimidad, dándole poder. América Latina en un sentido nunca ha sido ama de su propio destino, siempre ha sido parte del proyecto de otros. Y en esa medida, ¿qué papel juega la deuda externa históricamente frente a la construcción del Estado? Bueno, en muchas maneras, pero hay dos maneras. Primero, la capacidad, el poder prestar dinero permite que el Estado no tenga que penetrar sus propias sociedades. Eso quiere decir que yo soy un Estado joven. Yo necesito, vamos a hablar de $1 millón, $1 millón de pesos, lo que sea, para poder desarrollar una capacidad institucional. O yo puedo tratar de penetrar la sociedad, pedirle a la élite que me dé ese dinero, tener que desarrollar un esquema burocrático para poder procesar los impuestos y todo lo demás. O simplemente puedo mandar una misión de 5 personas a Londres, a Barings, para que
conseguimos los millones de pesos. Bueno, va a ser mucho más fácil hacer lo segundo. Entonces, en un sentido, eso permite a América Latina darse el lujo de tener estados que de verdad no le piden al pueblo y más que nada a la élite los impuestos. Por el segundo lado, también eso quiere decir, porque todos estos países ya llegan al final de ese siglo XIX con tremendas deudas, eso quiere decir que esos países no tienen soberanía total, porque siempre tienen otro actor, otra institución que les diga, ustedes no pueden hacer eso porque todavía me deben cantidad X o Y. Y eso limite la soberanía de América Latina. La falta de cobro de impuestos y ese endeudamiento permanente no mostrarían además que el Estado se vuelve una especie de mecanismo superficial frente a la economía, por ejemplo, o frente a los poderes regionales. Sí, es que la causa se convierte en efecto. La falta de capacidad de Estado quiere decir que no le piden los impuestos a poderes regionales, que no se le piden los impuestos a la élite. Porque no le piden impuestos a la élite, se hacen todavía aún más frágil. Que eso quiere decir que no le pueden pedir impuestos, entonces se convierte en un mecanismo de autoduplicación. La misma falta de capacidad de Estado se convierte en la causa más importante por esa falta de capacidad del Estado. Entonces es un sistema que casi que se autorreemplaza cada década. Se hace el Estado más débil, más dependiente y también se acostumbra una élite, se acostumbra una sociedad a no tomar ese Estado en serio, a simplemente pensar, no van a poder hacerlo. Yo puedo desafiar al Estado, yo puedo no pagar mis impuestos, yo puedo no seguir las reglas del Estado, yo puedo no obedecer la palabra del presidente y no me pasará nada. Detrás de todo esto además están los conflictos ideológicos del siglo XIX, es decir, conflictos sobre cobro de impuestos o deuda externa, poder regional versus poder centralizador, y capacidad para hacer la guerra internacional, pero a la vez abundancia de conflictos internos en el siglo XIX basados principalmente en las guerras civiles. Ahí se conforman una especie de orientaciones ideológicas muy representadas bajo dos etiquetas generales que son las de centralistas versus federalistas. Sí, y yo diría lo más importante que la lucha ideológica es que ningún lado puede ganar. Creo que mucha parte de la historia de América Latina se puede hablar de la falta de un proyecto hegemónico. No es tanto que hay una lucha entre los lados ideológicos, es que ningún lado puede imponer su control sobre el otro. La lucha nunca se termina, la guerra nunca se termina. Estamos hablando por 100, 150 años y todavía la misma lucha sobre el movimiento conservador y liberal, unitario o federalista, lo que sea. Esto nunca se termina y es la lucha misma que lleva a la debilidad del Estado. Eso explica que el Estado en América Latina tenga una vía de construcción distinta a la vía europea e incluso a la vía norteamericana. Absolutamente. El Estado en América Latina se construye no como un proceso orgánico, un proceso doméstico, un proceso que el Estado surge de la victoria de una élite contra otra élite. El Estado más que nada surge después del 1850-60 como un mecanismo facilitador para poder mantener el flujo de algún tipo de producto al mercado externo. Los estados de América Latina en un sentido son los primeros estados creados por la globalización. Son estados que no crecen de sus raíces, de sus propias raíces, sino que casi aparecen como los socios de un capitalismo global que necesita la orden mínima para poder mantener que los plátanos, que el café, que el cobre, que lo que sea, pueda salir del país y llegar a los mercados externos. Esto permite ratificar cierto mantenimiento bicentenario de la excepcionalidad latinoamericana, de la paz internacional versus el conflicto interno de manera constante. Creo que los dos van, ¿no? Que la falta de capacidad institucional, que la falta de la guerra internacional, que la violencia cotidiana, pero nunca catastrófica, con algunas excepciones obviamente, como la guerra de Paraguay y todo lo demás. Eso es parte de lo que define el siglo XIX. Esa es la falta de orden. El Bicentenario, lo que deberíamos utilizar el Bicentenario, es para preguntarnos por qué existe esa falta de orden
¿Y qué nos ha permitido esa falta de orden? ¿Y qué horrores hemos evitado gracias a esa falta de orden? Porque uno se puede quejar de la falta de orden, el desorden de América Latina, pero tampoco hemos tenido que sacrificar millones y millones de muchachos de 28 a 25 años en campos de batalla. Entonces hay dos lados que podemos ver esto. Por un lado podemos ver la incapacidad de América Latina de hacer este tipo de cosas. Por el otro lado podemos decir también América Latina quizás sea un ejemplo al mundo. Y la paz de América Latina quizás sea algo que podemos contribuir, ¿no? Usted ha mencionado una de las guerras importantes internacionalmente en América Latina, que son las guerras que se han dado en el Río de la Plata. ¿Qué las hacen distintas? ¿Qué las hacen importantes en el contexto de América Latina? Bueno, creo que primero la guerra de los años 20, que crea un país, Uruguay, que sirve una especie de como Bélgica de América Latina, ¿no? Sirve para casi tener un territorio neutral entre el Brasil y la Argentina. Las guerras de los años 20 también, ¿cómo decir? No permiten el desarrollo del Estado argentino hasta los años 1860. El legado de parte de esas historias es que el Estado argentino de verdad no se desarrolla por casi 40 años. Desde luego, la guerra más importante es la guerra de Paraguay, primero por la cantidad de muertes espantosas que existen, que se crea un Estado casi medio muerto, en el caso de Paraguay, que no permite la expansión de un modelo de Estado que era el modelo paraguayo. Uno esté de acuerdo con él o no, existía otro modelo, al modelo liberal, vamos a decir, de Brasil y Argentina, y eso se destruye. Desarrolla a Brasil y Argentina como los dos grandes poderes del continente, y también creo que, y esto es importante, creo que lleva a la institucionalización de la paz entre Argentina y Brasil, que creo que es muy importante. Si nos podemos imaginar una historia de América Latina donde Brasil y Argentina están compitiendo constantemente y aún con conflictos militares, sería un continente muy, muy diferente. Profesor Centeno, le agradezco mucho su participación en este primer programa sobre Hechos y Relatos de Nación. Muchísimas gracias a usted.